Saludos en el amor del Señor. Este es su programa Caminos Inescrutables. En el día de hoy les saludamos en el nombre del Señor. Le damos la bienvenida a este es su programa Caminos Inescrutables y también le invitamos a que nos siga en este programa, que le dé like a la página de Caminos Inescrutables y así puede, cada vez que podemos hacer un video, podemos contactarnos y estar conectados los unos a los otros en la enseñanza de la palabra del Señor. Bien, amados, estamos en el ya los últimos finales mensajes sobre el tema de la cristología. Como he dicho en muchas ocasiones, este es un tema sumamente amplio, aunque en la universidad este currículo se da solamente en un semestre, en 6 meses, aunque solamente lo que se da es lo que se llama la introducción a este estudio sobre la cristología. La cristología es un tema sumamente amplio dentro de la fe cristiana. Ya he enseñado esto desde que comenzamos a dar estos estudios, que desde las épocas tempranas de la iglesia comenzó a formular sobre la persona de Jesucristo. Históricamente reconocemos que la iglesia comenzó primeramente a adorar a Jesús como Señor de la iglesia, como su Señor y Rey, y que más tarde la iglesia tiene que dar razón de la esperanza que ella tiene ante el mundo pecador, ante los filósofos y los estudiosos. Por lo tanto, el debate siempre se va a estar dando dentro de esferas de la academia, de los concilios, en los tiempos primeros de la iglesia, los primeros siglos de la iglesia, y más tarde va a pasar estos temas a la iglesia ya con una formación más preparada y más teológica dentro de la fe cristiana y dentro de la historia de la fe cristiana. Así que hoy, en el día de hoy, vamos a estar tocando otro tema cristológico importantísimo dentro de la vida de Jesús, y es el tema acerca de la cruz y el espíritu. Cuando hablamos de este tema, estamos hablando sobre lo que hemos empezado a explicar sobre el tema cristológico y el tema pneumatológico, o el tema de Cristo y el tema sobre el Espíritu Santo, que ambos están abrazados en todo el ministerio de Jesús, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte y su resurrección. Bien, en el día de hoy vamos a estar orando, encomendando este programa en las manos del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, que siempre creo que está presente en nuestras vidas, porque fue el Paracleto el que el Señor Jesús dejó a cargo de la iglesia cuando decidió partir nuevamente para las moradas con el Padre, y que nos dejó el Espíritu Santo para que nos ayude y nos ilumine en los estudios, nuestra enseñanza de la palabra del Señor. Siempre he explicado que a Jesús no se conoce ni orando ni ayunando, sino que se conoce por el texto sagrado. Es decir, cada cristiano, si verdaderamente nos llamamos cristianos. Segundo, si verdaderamente decimos conocer a Jesús, Jesús no se conoce en el ayuno, en la oración, se conoce en el estudio de la palabra del Señor. Hay una distancia entre nosotros y Jesús de unos 2000 años de historia, que hay que recopilarlo en los evangelios canónicos que tenemos en el Nuevo Testamento, y es la manera de nosotros estudiar a Jesús, conocer a Jesús por medio de las Sagradas Escrituras, siempre acompañándolo con ayuno y oración, como siempre la iglesia así lo ha enseñado. Ahora bien, vamos a orar y encomendamos este programa en las manos del Señor, y luego estaremos leyendo unos versículos de la palabra del Señor para así darle esa forma bíblica y teológica a lo que vamos a enseñar. Padre, gracias te damos por tus bondades, amor y misericordia. Gracias por ayudarnos a acercarnos al texto bíblico y reflexionar sobre él. Te pedimos que nos ayude, nos des entendimiento, que aquellos que no puedan entender de alguna manera, tu Espíritu les ayude para entenderlo y a nosotros para comunicarlo. Glorifícate y hazlo, porque lo pedimos en los méritos de Jesús nuestro Señor y bendita esperanza. Amén. El texto que he tomado para esto, pues hay muchísimo en las Sagradas Escrituras para hacerlo, pero he decidido tomar este texto de la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de los Hebreos, capítulo 9. Allí en ese libro de los Hebreos, capítulo 9, el escritor nos va a estar hablando sobre la persona de Jesús
y especialmente sobre el asunto que tiene que ver con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al versículo 14. Ahí esos versículos del 11 al 14 dice la palabra del Señor, a la gloria de Dios y bendición de nuestras vidas. Amén. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los machos, de los toros y los machos cabríos, y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bien, amados, estos textos de la palabra del Señor nos introducen exactamente al tema sobre lo que llamamos el tema de la sangre de Cristo o el tema de la crucifixión, que más amplio o más bíblico se entiende como el tema de la redención o del rescate de nuestro Señor Jesucristo en el sacrificio en la cruz del Calvario. Este es uno de los temas más importantes en los evangelios, ya que todos los evangelistas, las 4 evangelistas, van a estar explicándonos a nosotros la importancia que tiene los relatos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, con extensas introducciones y explicaciones sobre lo que pasó aquel día. Y Pablo describió el relato de la muerte y resurrección de Jesús como una de primera importancia dentro de la fe bíblica. De hecho, cuando nosotros miramos la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, los versículos del 1 al 3 nos dicen: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Así que el tema primordial que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en todo lo que son los evangelismos y las misiones de la fe cristiana, tanto en los libros de los Hechos como lo vamos a encontrar en las cartas paulinas, es el tema exactamente de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, su sufrimiento, muerte y su resurrección, una seguidilla de la otra, que es la base, de hecho, de la fe cristiana. Sin esto, la fe cristiana sería cualquier religión como uno puede conocer ahí en el mundo. Así que la importancia que tiene este tema la vamos a estar mirando dentro del punto de vista cristológico y neumatológico, es decir, sobre la persona de Jesús y la persona del Espíritu Santo, que son los últimos enseñanzas que hemos estado dando sobre cómo esta verdad bíblica que se encuentra en las Sagradas Escrituras acerca de la persona de Jesús y acerca de la persona del Espíritu Santo y cómo operaron desde lo que es el nacimiento, la gestación de nuestro Señor o la divina concepción de nuestro Señor, como llamamos, hasta la muerte y resurrección, ascensión, es lo que estamos tratando exactamente en estos últimos enseñanzas sobre la cristología. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con la persona de Jesús y por qué? Y lo hemos enseñado desde ya que hemos comenzado a explicar esto con luz y detalle, la necesidad de este verbo que se hace carne, que necesita ser lleno, dotado por el Espíritu Santo, y para la misión mesiánica que Jesús va a cumplir en Jerusalén hasta su muerte, resurrección y ascensión. Entonces, la práctica también del bautismo y la Santa Cena acentúan igualmente este asunto sobre la muerte
y la resurrección de nuestro Señor hasta su venida. Es importantísimo que en las Sagradas Escrituras los 4 evangelistas, su importancia o el asunto de explicar toda la vida de Jesús se va a centrar siempre en la última semana, la semana de pasión, la semana de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, su crucifixión, su muerte, su resurrección y ascensión. Todo esto es lo que equivale, lo que es la fe cristiana o lo que equipara a la fe cristiana de cualquier otra religión del mundo. Pablo dice que si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, en vano hemos creído, hemos perdido el tiempo hablando sobre vida eterna, sobre salvación, porque nada de esto fuese real si Jesús no hubiera resucitado. Entonces, pero estamos tocando el tema realmente de lo que es la crucifixión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Más tarde, ya la próxima semana, si así Dios lo permite, estaremos hablando entonces del tema de la resurrección. No hablando del tema de resurrección ampliamente, solamente hablando sobre el detalle de la cristología y la neumatología. Porque el tema de la resurrección es un tema que también sumamente se debe estudiar por mucho tiempo dentro de los currículos universitarios, aunque esto no se hace así. Bien, entonces, como ya hemos dicho, es tan importante el tema de la muerte de Jesús y su resurrección que lo que practicamos nosotros en las iglesias continuamente, depende en qué iglesia usted asista, le puede llamar de diferentes nombres, lo que es la Santa Cena y el bautismo, pero sigue siendo la Santa Cena y el bautismo, aunque en diferentes congregaciones o círculos cristianos se le llame desde diferentes perspectivas. Bien, el centro de gravedad del Evangelio, de hecho, no es ni la encarnación, ni tampoco la Navidad, sino la cruz, que es la historia de la Pascua o lo que le llamamos nosotros del Viernes Santo, concomitante con la resurrección del Domingo de Pascua. Entonces, preguntarse qué papel juega el Espíritu en la historia del sacrificio de Jesús por los pecados del mundo es lo que realmente estamos tocando en el día de hoy. ¿Qué tuvo que ver el Espíritu Santo dentro del asunto del sacrificio, el rescate? A mí me gusta llamarlo el rescate, hay otros que le van a llamar sacrificio. Bueno, sacrificio, rescate que Jesús hace por la humanidad. Entonces, no solamente por la humanidad, déjeme ser un poquito más amplio en este aspecto, sino que este aspecto se va más allá, sino que Jesús no solamente va a hacer el rescate de la humanidad, sino de toda la creación. Es decir, que el asunto de la cruz, que lo miramos a veces poco miope, ¿no? Muy poco abarcador, ¿no? En la Biblia el tema de rescate es un tema que abarca la salvación o el rescate de toda la raza humana, incluyendo el cosmos. Entonces, podemos describir algunos indicios del Nuevo Testamento, una neumatología crucis, es decir, acerca de la cruz de Cristo. Bueno, lo vamos a mirar en el texto bíblico. En este momento cristológico tradicional, también un momento que podría ser neumatológico dentro de la fe cristiana. A primera vista, la evidencia que encontramos en las Sagradas Escrituras es escasa sobre este tema, por así decirlo. Las pruebas, tal como son, dedicamos ahora atención a ellas. Y vuelvo a repetir, son pruebas bastante escasas, no solamente el tema de lo que es el tema de rescate, pero también lo es el tema de la resurrección y la ascensión. Ambos de estos tres temas, hay muy pocos versículos de la palabra del Señor donde apoya lo que hemos estado hablando sobre lo que es la cristología y la neumatología. Y claro está, podemos hacer inferencias o interpretaciones teológicas, a veces más teológicas que bíblicas, por el asunto que nosotros encontramos dentro de la operación trinitaria.
Entonces, dentro de esa verdad bíblica que nosotros miramos, podemos hacer inferencias o llegar a interpretaciones teológicas sobre el asunto. En los evangelios sinópticos tiene referencia al espíritu, y en este caso quiero hablar del espíritu humano en los evangelios. Es decir, que cuando a veces la Biblia, y es uno de los grandes problemas que tenemos a veces, cuando dentro de las comunidades de fe cristiana queremos ser demasiado espiritualistas con el texto, y de hecho tenemos a veces versiones de la palabra de Dios que no apoyan una interpretación crítica del texto, sino que a veces se va muy a un lado opuesto por el hecho de que a veces somos demasiado pneumatológicos dentro de la enseñanza que hemos recibido, especialmente dentro de la esperanza que llamamos pentecostal o carismática. A veces hacemos unas expresiones teológicas que no tienen base en el texto bíblico. Entonces tenemos que mirar cuando el texto está hablando del espíritu humano o el texto está hablando del espíritu de Dios. Y es interesante porque en ocasiones entre los biblistas hay a veces una dudas de algunos textos. Son muy pocos, pero sí hay algunos textos en la Biblia donde no se puede ir a veces uno por un lado o por el otro de decir si está hablando realmente del espíritu humano o del espíritu de Dios o del Espíritu Santo. Entonces, dentro de esta verdad, pues tenemos que tener cuenta de no ser muy dogmático a la hora de explicar el texto. Porque a veces cuando queremos ser dogmáticos, creemos que nuestra interpretación es divina, y tenemos que tener cuenta con el asunto de nuestras interpretaciones que siempre siguen siendo humanas y defectuosas. Entonces, ninguna interpretación es divina. Divino es Dios solamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero ninguna interpretación es divina. Entonces, lo que sí hacemos es que nuestras interpretaciones sean lo más exegéticamente, bíblicamente, teológicamente bien afinadas con el texto bíblico, que es lo que pretendemos hacer siempre en toda interpretación bíblica. Decir cuál es el supuesto axiomático o supuestos que le tenemos al texto, ya sean filosóficos o cualquier asunto de supuesto que le queramos usar el texto, cualquier premisa que estamos usando para la interpretación bíblica, se la tenemos que dejar claro al que nos escucha para que entienda por qué estamos usando o estamos acercándonos a esa interpretación o por qué hemos llegado a esa interpretación bíblica. Entonces, en los evangelios sinópticos canónicos hay una referencia al espíritu humano en sus relatos dentro de lo que es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, sus sufrimientos. Por ejemplo, en Mateo, sobre la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní, es uno de los textos más importantísimos para uno hacer la diferencia entre lo que es el espíritu humano y el espíritu de Dios. Jesús dice a sus discípulos, el espíritu, pneuma, está ciertamente dispuesto, pero la carne, zar, que es la palabra griega que se usa para la carne humana, para el cuerpo humano, es débil. Mateo capítulo 26, verso 41. También está la referencia en Marcos capítulo 14, verso 38. Más adelante, en el mismo evangelio, Jesús al morir, dice el texto bíblico, que entregó su espíritu. Mateo capítulo 27, verso 50. Está ese texto. También lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 23, verso 46, donde también la Biblia nos dice que Jesús a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró, murió. Bien, entonces, en el Evangelio según San Juan, las últimas palabras de Jesús desde la cruz fue exactamente consumado es. Consumado es, está en Juan capítulo 19, verso 30.
donde dice que Jesús dijo consumado es y inclinó su cabeza y entregó su espíritu. El texto comenta entonces, e inclinó la cabeza, entregó su espíritu, verso 30. Algunos biblistas han sugerido que el pneuma que Jesús entregó fue el Espíritu Santo, que había sido la fuente de poder en los actos de Jesús dentro del ministerio mesiánico. El texto dice literalmente que Jesús entregó el pneuma. Según este punto de vista, el Espíritu había estado con Jesús hasta el punto de la muerte real. La pérdida del Espíritu subraya así el horror que Jesús carga por los pecados en la cruz. Del mismo modo que el simbolismo de la oscuridad que rodeaba la cruz sugiere también que la creación se deshace del caos y regresa al Génesis invertido. Según otra interpretación, Jesús entregó el Espíritu Santo a los discípulos que aún estaban con él al final. Todo esto que hemos estado hablando en este punto de vista, o en estos dos puntos de vista, es sumamente difícil de probar en las Sagradas Escrituras. Son meramente especulaciones que no tienen el valor para probar lo que aquí se especula teológicamente. Entonces, vamos como tengo que darle estas interpretaciones que se dan, pero estas interpretaciones son meras especulaciones. En ningún lugar la Biblia habla de que Jesús entregó su espíritu, y hablando del Espíritu Santo, sino del espíritu humano porque murió. El texto solo se explica, sin tener que hablar con nadie ni explicarlo a nadie. Si yo entregué mi espíritu y me morí, fue porque entregué el espíritu humano, que es el que me daba la vida, y ya me morí, punto. Entonces, en ese aspecto tenemos que descartar ambas especulaciones sobre lo que es el Espíritu Santo que Jesús entrega, o sobre el asunto de las tinieblas que vinieron sobre ese día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna de ellas tiene base bíblica para interpretarla de esa manera. Entonces, sí vamos a mirar ahora que en otras partes de las Sagradas Escrituras, o en otra parte de las Sagradas Escrituras, sí hay indicios o alguna atisbo acerca de la verdad de la pneumatología, es decir, del Espíritu Santo, dentro del asunto de la crucifixión o del sufrimiento de Cristo, o como hemos dicho antes, del rescate en su sufrimiento. Y hablamos sobre lo que la Biblia habla sobre la eficacia de la sangre de Cristo, que de hecho esto es un término más de iglesia. Sí se usa en las Sagradas Escrituras, pero es un término que a veces trae confusión, especialmente a la gente que no conoce al Señor. Cuando nosotros decimos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, aunque sí es bíblico, está en las Sagradas Escrituras, eso no quiere decir de ninguna manera que a nosotros hemos sido rociados con un galón de sangre, o nos bañaron en la sangre, como a veces nosotros cantamos, nos bañamos en la sangre de Cristo, como si nosotros no tuviéramos una piscina llena de sangre. Entonces tenemos que ser más claros, especialmente con el pecador, de lo que estamos hablando es el del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su pasión, de su rescate que Él está haciendo en ese momento dado, que lo está haciendo por el cosmos completo con todo lo que contiene. Entonces, dentro de esa verdad bíblica, hablamos sobre la eficacia de la sangre de Cristo, en este caso la eficacia de su sacrificio, que tenía que ser un sacrificio santo, puro delante del Señor, y que para esto también Jesús había sido invertido, lleno del Espíritu Santo, para presentarse a Dios sin mancha y sin contaminación el día final, es decir, el día que nosotros le llamamos comúnmente Viernes Santo. Con todas las polémicas que tenga el Viernes Santo, hay explicaciones para ella, pero yo no voy a meterme en este asunto ahora, pero lo que entendemos nosotros tradicionalmente con el Viernes Santo, es decir, aquella madrugada donde Jesús fue vendido por Judas,
y que toda esa madrugada hasta el otro día Jesús sin dormir va bien temprano en la mañana a cargar el madero e ir a Gólgota para ser allí crucificado con 2 ladrones. Entonces esa gran madrugada, todo ese gran día que Jesús desde muy temprano en la madrugada va a pasar. Tenemos que recordar que Jesús la noche antes estuvo enseñándole a sus discípulos y que esa noche antes, después de la Santa Cena, Jesús va camino a Getsemaní. En Getsemaní está tarde en la noche, ya llegando la hora última de la noche. Jesús está orando y allí viene la turba con Judas y lo entrega con un beso como el punto de referencia a los que iban a apresar a Jesús. Entonces, toda esa noche es una noche agotadora para Jesús, incluyendo toda esa madrugada hasta el otro día, que ya a últimas horas de la tarde Jesús ya entrega su espíritu, muere crucificado en el madero. Entonces es interesante que todo este sacrificio hay una intervención divina sobre la vida, el cuerpo y la vida de Jesús, su mente, sobre todo, para trabajar y luchar con todas las acechanzas del maligno durante toda esa noche, toda esa madrugada, hasta tarde en la tarde, ya sea a las 3 o ya más allá de las 3 de la tarde, donde Jesús ya entrega su espíritu. Es interesante que tiene que haber, de hecho, una intervención del Espíritu Santo en toda esta operación de Jesús de rescate. Entonces nos encontramos en un terreno ahora un poquito más firme. Pasamos del silencio que los 4 evangelios hacen acerca, o sea, en los 4 evangelios no hay un texto explícito ni tampoco implícito que nos diga a nosotros que el pneuma de Dios, el Espíritu de Dios estaba con Cristo en la cruz del Calvario. O sea, no hay un texto dentro de lo que es los 4 evangelios. Los evangelistas canónicos hacen silencio sobre ese momento importantísimo de la entrega de Jesús a manos de los pecadores, es decir, de los romanos, y de su momento en el cual él pasa siendo juzgado de un juicio, pasa a otro, de otro juicio pasa a otro, y así sigue hasta que por fin Pilato decide entregarlo sin ninguna prueba de que haya hecho nada malo. Y entonces Jesús muere ya en la tarde, y lo que la Biblia en los evangelios guarda un silencio sobre ese momento. Pero encontramos entonces que el escritor a los Hebreos nos habla acerca ahora de la importancia del sacrificio de Cristo, o él le llama de la sangre de Cristo, y la va a comparar con la sangre de los toros, machos cabríos, que se ofrecía en el Antiguo Testamento, o conforme, para no decir el Antiguo Testamento, conforme a la ley mosaica se hacía este sacrificio. Entonces, allí en el libro de los Hebreos capítulo 9, que fue de hecho los versículos que leí, los quiero volver a leer de nuevo para que miremos lo que allí hace la comparación el escritor a los Hebreos. Y nos dice: pero estando ya presente Jesús, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. El texto nos dice que entró en el santuario después de haber ofrecido eterna salvación o eterna redención. Y ahora dice: porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las ovejas, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne. Tenemos que mirar el contraste que está haciendo el escritor a los Hebreos, que nos está diciendo a nosotros que lo que se ejecutaba dentro del culto, dentro de la liturgia sagrada que se hacía en el tabernáculo o en el templo, ya sea cuando ya Israel tuvo el templo o cuando ya estaban en el desierto con el tabernáculo, está diciéndonos a nosotros que
los sacrificios tenían asuntos que ver con cosas externas del cuerpo. Es decir, como si yo me tirara un cubo de agua, me lavara, ¿verdad?, con jabón, y me tirara un cubo de agua y yo me lavara. De eso es lo que está hablando allí el libro de los Hebreos, que lo que se trataba en los sacrificios del Antiguo Testamento o de la vieja dispensación era asuntos externos. Por otro lado, tenemos que mirar también que San Pablo nos habla a nosotros que la ley no fue dada, está hablando de la ley mosaica, la ley especialmente de los mandamientos, porque es el contexto de donde él está explicando el asunto. Estamos aquí en Romanos capítulo 7, donde él está hablando sobre el asunto de la ley mosaica, los mandamientos, y él nos habla de que él vivía en una ansiedad constante entre el servir a Dios con integridad, con el mayor deseo de obedecer a Dios en sus mandamientos, pero que en él también había unas leyes, hablando del cuerpo humano, o de las tendencias o intenciones del ser humano, que lo llevaba al otro camino, al camino del mal. Entonces, queriendo obedecer a Dios, encontró, por un lado, que la ley era buena, era santa, era de Dios, venía de Dios, era justa. Pero por otro lado, entendía que el problema no estaba en la ley, en el aspecto moral de la ley, sino que estaba en él, que tenía unas tendencias al pecado. Porque, según Pablo explica, la ley no tenía la intención, no fue creada por Dios con la intención de trabajar con el problema del pecado del ser humano, sino de ponerle unas regulaciones y mostrar lo pecaminoso que era el pecado. Desde ese punto de vista, él está mirando exactamente Romanos capítulo 7, donde él entra en una ansiedad porque él sabe que en el último día, en el escatón, el día final, ese día va a haber el juicio, y él entiende que en el día del juicio lo que él trató de hacer por guardar la ley mosaica y estar viviendo en esa justicia de la ley, en esa vida de justicia, él entiende que ese día es el día final y que en ese día final, pues, por más que yo traté, es probable que me digan no se puede entrar. Entonces vivía en esa constante, no solamente Pablo, sino todo judío vivía en esa constante de que en el día final es el día del juicio, el día de la salvación o de la condenación, el día de entras o no entras. Entonces, él entiende que lo que Jesús hace en la cruz, esto es la importancia que tiene este sacrificio de Jesús en la cruz. Es la importancia que tiene este sacrificio y que ahora el texto bíblico nos va a arrojar luz de la importancia neumatológica dentro de la cruz de Cristo. Y Pablo, de hecho, apoyado en Jesús, porque Pablo está apoyado, de hecho, ya en lo que Jesús predicó. Yo soy de la opinión de que las verdades que Pablo explica en sus cartas, en sus epístolas, como le llamamos, las cartas de Pablo, ya Jesús las había enseñado. Por un lado, Jesús era radical en la manera que enseñaba las cosas, y por otro lado, Pablo era más explicativo. Eso no significa que Pablo ande por un lado y Jesús andaba por otro, como algunos tratan de enseñarnos. La verdad bíblica es que Jesús lo enseñó todo, y Pablo ahora lo va a explicar con lujo y detalle en sus cartas. Entonces es interesante que Jesús mismo ya está hablando de ese problema que tenían los judíos del escatón, del último día, del día final. El día final donde lo que hiciste, lo hiciste y saliste ileso o saliste justificado ante la presencia de Dios. Jesús lo va a explicar de esta manera porque esto es parte del mensaje de qué se trataba Jesús y de qué había venido. Y Jesús en ese aspecto explica que el que cree en él no es condenado, sino que ya ha pasado de la muerte a la vida. Pablo ese mismo texto lo va a explicar desde otro punto de vista, pero está tratando el mismo problema y el mismo asunto.
El mismo asunto Pablo está explicando en Romanos capítulo 8 ahora. Primero está explicando en Romanos capítulo 7 dónde está como judío luchando dentro del asunto de querer guardar la ley de Dios y fallar en ella. Y el temor que había en Pablo y la ansiedad que había se reduce ahora en que ay de mí que soy hombre pecador. Y ahora ese ay de mí va a surgir ahora dentro exactamente de Romanos capítulo 8, verso número 1, donde él va a derrotar ese ay de mí. Va a terminar, de hecho, el capítulo 7 de Romanos diciendo, ay de mí que soy un hombre pecador, ay de mí que no puedo resolver este asunto de yo desprenderme de aquello que me condena o de aquello que me lleva al lado contrario de Dios. Yo queriendo hacer lo bueno, siempre hay esta ley en mí que siempre que trato de hacer lo bueno, hago lo malo. Este es el asunto de Pablo vivir dentro de la ley mosaica y los problemas que tenía el asunto de la ley. Y cuando digo el problema que tenía es que la ley no fue creada con la intención de bregar con el problema del pecado. Era como darte un jarabe para el catarro, pero no sacarte el catarro. Entonces, dentro de esa verdad, él entiende que la ley es santa, es pura, es justa, es de Dios, viene de Dios. Y como viene de Dios, no encuentra ningún mal en la ley. El mal está en él. Y él entiende que la ley no fue creada para trabajar con ese problema. Ahora en Romanos capítulo 8, verso número 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora termina reduciendo lo que había dicho en Romanos capítulo 7. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó el pecado en la carne para imputarnos así su justicia. Entonces, él está eliminando radicalmente lo que ya había propuesto en el capítulo 7, porque en el capítulo 7 él está dando un testimonio de cómo él vivía en el asunto de la ley, cómo él trataba de agradar a Dios, guardando la ley de Dios, pero fallando a ella. No porque no quería o porque o tenía la intención de violarla, sino porque encontraba que en sus miembros había un tirijala de jalar para el otro lado, mientras él quería hacer la voluntad de Dios, iba para el otro lado siempre. Y de ahí Pablo termina exactamente lo mismo que Jesús. El que cree en mí no es condenado. Lo mismo va a pasar cuando en el capítulo 3, 16 el texto famoso del libro de Juan, que nos dice a nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Entonces aquí estamos dentro de este propio tema. Para que el mundo fuese salvo por él, es que se dé el asunto de la crucifixión, el asunto de la pasión, de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo y de uno lleno del Espíritu Santo para afrontar esa lucha que iba a tener Jesús, o que estaba teniendo Jesús, con su propia carne de pecado. No en pecado, estoy diciendo con la carne de pecado, sino para que seamos claros en el texto bíblico, porque no está diciendo que Jesús era un pecador, sino en la carne de pecado, cómo se mezcló o se introdujo Jesús dentro de lo que es el pecado para destruir al pecado y dejar libre al pecador de su pecado. Dentro de esta verdad es la que estamos tocando en el libro de Romanos, en el libro de Hebreos capítulo 9, verso del 11 al 14, donde dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, que el texto bíblico está haciendo una contraparte del asunto del sacrificio bajo la dispensación de la ley, cómo se estaba ministrando dentro de la ley mosaica los problemas del pecado desde la parte exterior del hombre, en cuestiones de limpieza, en cuestiones de pureza, que se hacían dentro de los sacrificios del Antiguo Testamento, pero nada hacía aquí en el corazón. No había un cambio radical, que es lo que ofrece de hecho el Nuevo Testamento, un cambio radical del Espíritu Santo en la vida del hombre, donde va a ser regenerado por Dios, es recreado por Dios para ser una nueva criatura en Cristo Jesús, limpiado de los pecados por causa de ese sacrificio, que es la oferta que hace el Nuevo Testamento en la vida del creyente. Es lo que está tocando el libro de los Hebreos en este asunto, y cómo se está inmiscuyendo la pneumatología dentro de la cristología, dentro del sufrimiento de Cristo, cómo se está inmiscuyendo ahora a la persona del Espíritu Santo como responsable de la vida santa de Jesús en el momento de la crucifixión. Entonces es interesante cómo nosotros desde que leímos o estuvimos introducidos dentro de este tema de la cristología y la pneumatología, es decir, sobre Cristo y el Espíritu Santo, desde antes de Jesús nacer, ya el ángel le había dicho a María, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y luego se le va a llamar el Dios con nosotros, es decir, cómo Dios se convierte ahora en Dios, o cómo Dios ahora entra en acción en la humanidad, en el ser humano, dentro de la raza humana, para salvar a la raza humana. Y es lo que el texto nos está hablando, que desde ese momento fue concebido por el Espíritu Santo, según nos habla el capítulo 1 de Lucas. Y luego de ahí en el bautismo el Espíritu Santo lo va a llenar del Espíritu. El Espíritu Santo va a descender de él en forma de paloma. Y la voz del cielo va a decir, este es el Hijo mío que yo tengo, que va a traer contentamiento a mi vida, porque este es el que va a hacer mi voluntad, el que va a vencer el pecado, al que va a vencer el diablo, el que lo va a destruir y el que va a traer redención a todo el cosmos, porque vuelvo a repetir, la salvación nunca en la Biblia se reduce meramente al ser humano. Decir que Dios me ha salvado a mí, como se apoya la gente dentro de las filosofías modernas y posmodernas que tenemos, del individualismo. No, Dios me vino a salvar a mí. No, Dios vino a salvar al mundo. El texto es claro y es preciso. Y es explícito, porque de tal manera amó Dios al mundo, no dice meramente a los humanos, al mundo. La salvación tiene que ver no solamente con los seres humanos, tiene que ver con toda la creación. Es decir, es volver a recrear aquella humanidad o aquella creación antigua donde en el principio creó Dios los cielos y la tierra y aquello se fue por el precipicio para abajo. Pues lo que Dios va a hacer exactamente es regenerar nuevamente todo el cosmos con los seres humanos. Eso lo encontramos también, no es una hipótesis, tiene base bíblica profunda. Cuando en el libro de Romanos capítulo 8, donde estamos tocando, Pablo habla de la redención del ser humano. En el capítulo 8, ninguna condenación. Luego dice que Dios nos entrega el Espíritu de Dios para que vivamos en el Espíritu. Y más tarde, ahora dice también la creación está gimiendo porque está esperando el momento de la redención de los hijos de Dios. Y ella también va a ser libre. Ella va a ser también redimida. Entonces, la salvación es imposible si somos cristianos y creemos en la palabra de Dios, que Jesús no meramente murió para salvar a los seres humanos, vino a salvar toda la creación completa, la creación que se perdió completa. Esa creación va a ser restaurada nuevamente. Esas son las profecías que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento, donde dice que, especialmente en el libro de Isaías, donde varias veces nos dice, y Dios creará cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia, y que termina en Apocalipsis diciendo lo mismo.
Es decir, que el mensaje apocalíptico escatológico que viene predicándose en los profetas y en los apóstoles ahora termina en el libro de Apocalipsis diciendo esto es lo que Dios quería hacer, restaurar toda la raza humana. Pero esta restauración no está diciendo el texto bíblico que está implicado allí la persona del Espíritu Santo. En teología nosotros tenemos un nombre para decir cómo el Padre trabaja juntamente con el Hijo y el Hijo con el Padre con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo juntamente con el Hijo. Es decir, que cuando las obras de Dios se hacen, nosotros hacemos división teológica y decimos no, que Dios es el creador y Jesús es el que redime y el Espíritu Santo es el que nos envía para santificar. Pero esa división teológica que hacemos es una división que la estamos haciendo desde un punto de vista macro. Macro porque en el asunto del Padre lo vamos a ver en el Antiguo Testamento como que Él estaba solo haciendo todas las cosas. Pero más tarde en la Biblia aparece que en el libro de San Juan capítulo 1 verso 1 que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios y nada fue creado por Él, sino que Él estaba también en la creación y también nos habla del Espíritu Santo como que estaba en parte de la creación. Entonces, no es que estén operando unos por un lado y otros por otro, sino que los tres están trabajando, aunque se resalta más la figura de uno que del otro en cada uno de los asuntos. Es como en el caso de la muerte de Cristo, pues nadie dice que Dios se murió y nadie dice que el Espíritu Santo se murió, porque esa obra la está realizando solamente Jesús, que es humano y que es el único que puede morirse por ser humano. Entonces, dentro de esa verdad bíblica, sí encontramos nosotros exactamente que la Biblia nos está hablando de que sí hay una impartición del Padre como creador y que el Hijo como redentor y que el Espíritu Santo como santificador, pero en las tres obras todos los miembros de la Trinidad están trabajando al unísono. Dentro de esa verdad bíblica encontramos lo mismo dentro de la crucifixión de Jesús. Aunque el Espíritu Santo no murió, ni el Padre tampoco murió, allí estaba presente en el momento de la crucifixión el Padre y allí estaba también en el momento de la crucifixión el Hijo, sí, y también estaba allí el Espíritu Santo, como nos habla aquí en el libro de Hebreos, en el verso 14 dice, y cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es decir, que allá hay un asunto neumatológico dentro de la cruz de Cristo. Es decir, que fue acompañado, fue ayudado, sostenido, santificado por el Espíritu Santo durante ese momento. El problema que tenemos nosotros como cristianos es el mismo problema que ha tenido la iglesia desde el primer siglo de la era cristiana hasta nuestros días. El mismo problema. Es que cuando hablamos del Cristo humano, lo queremos vestir como Superman. Con una chaqueta que esté volando, con un triángulo en el medio, donde Jesús es el superhombre, es el superdios, y no queremos aceptar que Jesús era un humano. El texto es bíblico, es explícito, y aquel verbo que era con Dios, que estaba con Dios y que era Dios y que por él fueron creadas todas las cosas, se hizo sarf, se hizo carne, habitó con nosotros. Es decir, puso tabernáculo, puso su cuerpo aquí en la tierra, puso tabernáculo entre nosotros, como dice el texto en el griego, y dice que vimos su gloria como la del unigénito lleno de gracia y de verdad. Como ya he explicado otras veces este texto está contradiciendo exactamente la opinión pagana de que los dioses del Olimpo, mientras más humanos se hacían, más divinidad perdían. Y llegaban a ser dioses. Bueno, si uno lee la Ilíada, la Odisea, ya uno puede mirar cómo Homero trataba los dioses, que muchos de ellos eran, ya sabe, el asunto de quitar mujer, de buscar mujer y adulterio y cuánta cosa. Y mientras más querían estar con los humanos, más humanos se hacían, pero iban perdiendo divinidad. El texto cristiano lo que nos dice a nosotros es que Cristo, aunque se hizo verdadero hombre, no perdió autoridad ni poder divina, es decir, siguió siendo Dios, siguió siendo hombre. De ahí el texto sagrado que nos diga a nosotros que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien, estamos aquí tocando este tema sobre la cristología y la neumatología. Entonces,
el asunto aquí queda claro, donde el texto que nos explica a nosotros sobre la pneumatología, es decir, sobre el Espíritu Santo y la cristología, y Jesús estaba implícito o estaba allí el Espíritu Santo dentro del asunto de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y el texto bíblico me parece a mí que lo que está diciendo es que Cristo fue ofrecido en la cruz, en el cual mediante por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, es decir, ayudado, sostenido por el Espíritu Santo. Bueno, de la misma manera que usted y yo, por el Espíritu Santo somos sostenidos en las pruebas, las tribulaciones de nuestras vidas, para mantenernos en santidad, en pureza delante del Señor. Eso no significa que no somos pecadores. Jesús no tenía ese problema, nosotros lo tenemos. Pero lo que el texto nos está diciendo es cómo el Espíritu Santo trabaja dentro de la vida del creyente, en este caso en Jesús, para que se mantuviera en esa vida santa y para que su sacrificio pues fuese un sacrificio santo ofrecido a Dios. Entonces, mientras estamos tocando esto, ya que el tiempo nos está traicionando, ciertamente la mayoría de los escritores del hebreo también se refieren al espíritu humano en aparente contraste contra el alma. Hay muchos versículos en hebreo, capítulo 2 en el verso 4, en el 3 verso 7, en el 6, 4, en el capítulo 9 verso 8, en el 10, 15 y en el 4, 12 y también en el 10, 29. Entre ellos hace mención del espíritu humano, pero entre ellos también está lo que es el Espíritu de Dios y cómo el escritor de los Hebreos está inmiscuyendo los asuntos del sacrificio de Cristo dentro de lo que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, una de las cosas que hace que este texto se refiera más al Espíritu Santo que al Espíritu humano es exactamente que dentro de él se califica al Espíritu cuando se le llama el Espíritu Eterno. No lo diría si hubiera sido el Espíritu humano, que Jesús estaba allí, que fue lo que le entregó, sino que cuando lo califica diciéndole el Espíritu Eterno, está hablando del Espíritu Santo. Entonces, siempre que hay estos debates dentro de la pneumatología, es decir, dentro de cuál texto se refiere la Biblia al Espíritu humano y cuál texto se refiere la Biblia al Espíritu Santo, hay siempre una posición teológica, y es esta que ya le esté dando. El asunto de que a veces nosotros pensamos que un texto o un pasaje o un tema bíblico tiene que tener demasiados textos para que sea claro y preciso es meramente una, ¿cómo le llamamos? Es una opinión vaga o un mito a veces de los escritores, ¿no? De los académicos, porque una sola vez se menciona en la Biblia la Torre de Babel. Una sola vez en la Biblia se menciona el Espíritu Santo derramado en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y cuando estoy hablando de los judíos, porque hay otros Pentecostés que se van a dar dentro del libro de los Hechos, que no es el capítulo 2, sino que se va a dar otros en la Biblia, especialmente en el propio libro de los Hechos. Pero este que se da, que es el primero que se da, solamente una vez se explica en la Sagrada Escritura. Es decir, el hecho de que un pasaje bíblico se mencione una sola vez en la Biblia, o hayan 2, 3 textos nada más para algo en la Biblia, eso no significa que no tenga valor bíblico o teológico para uno llegar a una conclusión bíblica y teológica. Entonces, en la Sagrada Escritura, el Padre entrega al Hijo. Solo nos habla en Romanos capítulo 8, verso 32. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y fíjese que aquí en este texto, el Padre aparece como quien entrega al Hijo, quien entrega la víctima, ¿no? El sacrificio. O como podríamos decir, como si fuera el pecador quien entrega la víctima ante la humanidad. Por otro lado, en el libro de
el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 17 al 18, la Biblia dice que Jesús se entrega a sí mismo. Es decir, que hay un acto del Padre de entregar al Hijo, pero también hay una voluntad rendida del Hijo al Padre hacia ese sacrificio, que no fue una obligación. Tienes que irte a la tierra a morir por la humanidad y salvar esta creación toda hecha visorioca que dejó el pecado. No, que la Biblia es clara que esto fue un acto divino, que sí fue un acto divino, que por otro lado también fue una entrega del propio Hijo a esta realidad. Y que el Espíritu Santo impidió que la divinidad trina implosionara, por así decirlo, cuando la barrera del pecado se levantó contra el Padre y el Hijo. Es decir, que cuando hubo este asunto de la entrega de Jesús y del Calvario y de la crucifixión, no salió a reducir allí la divinidad de Jesús como mayoritaria, sino que Jesús se mantuvo, como le dijo a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis ángeles ya hubieran actuado para que yo no fuese crucificado. Entonces vemos al Hijo entregado con la ayuda del Espíritu Santo para el momento de la crucifixión, del dolor, de la angustia que iba a sufrir en el Calvario. Entonces, pensar que el Calvario era meramente que pasó por allí, pues, como era divino, él no sufrió ni nada, es puro mito de aquellas personas que están pensando que el que murió allí fue el divino. No, la Biblia está hablando claro, la Biblia está hablando que fue el humano. Bueno, si a usted le dan un palo por la cabeza le duele, pues también a Jesús le dolía. Y que si a usted lo clavan, pues le duele, pues también a Jesús le dolía. Y esa barrera fue impedida también por la persona del Padre y del Espíritu Santo, que actuaron allí dentro de ese sacrificio. De eso es lo que terminamos allí. Mirando esta verdad bíblica, donde en la exposición paulina es maravilloso que cuando esas barreras del pecado se levantan contra el Padre y el Hijo, o cuando en términos paulinos dice el texto que los quiero leer, 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es interesante cómo el texto nos está diciendo. El texto dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. No dice el texto, por nosotros lo hizo pecador. Dice, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, que lo inmiscuyó dentro de la inmundicia del ser humano, para que por la justicia de él, muriendo en la cruz, todos nosotros se nos fuese imputada su justicia. Él es el justo y nosotros somos los justificados. Nosotros no somos los justos. San Pablo es claro en la epístola de los Romanos capítulo 3, donde dice, no hay justo ni aún uno. Todos se desviaron, todos se fueron por el boquete para abajo. Pero hay uno que es justo, Jesús, y el que justifica al que es de la fe Jesús, a todo pecador que acepta a Jesús como su único y exclusivo Salvador. En este día te invito a que conozcas a Jesús, nuestro divino Señor y nuestra bendita esperanza, quien es el justo y el que justifica a aquel que pone su confianza en Jesús como Señor y Salvador. Como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres con tu corazón, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para la justicia. Que Dios te bendiga. Te hemos llevado este mensaje de forma contextual y contemporánea y esperamos que te ayude a entender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y más acentuado, entender este asunto cristológico y neumatológico que se va a dar en la persona de Jesús, en los evangelios sinópticos, en los evangelios canónicos, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo hasta su muerte y resurrección y ascensión al cielo, que es la esperanza que tenemos nosotros en Dios.
y que Jesús, habiendo ido al cielo, nos envió al Espíritu Santo a todos los creyentes para que ellos fueran llenos, bautizados por el Espíritu Santo, para que ellos estuvieran confirmados en Dios, porque el Espíritu Santo se ha convertido dentro de la fe cristiana el sello, la primicia y la garantía de que lo que Dios te ha prometido en la fe de Jesús y en el perdón y en su aceptación a su reino es que vendrá y vendrá por ti y vendrá por todos los que esperan a Jesús. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu palabra y te pedimos que bendigas siempre a mis oyentes y les ayude a comprender tu palabra. Hazlo por Jesucristo nuestro Señor y nuestra bendita esperanza. Salva a los que creen en Jesús. Perdona sus pecados y sana a todos que están enfermos. Tráele liberación y salvación a cada uno de ellos. Por Jesús nuestra bendita esperanza. Amén. Que Dios te bendiga, amado y amada, 1000 veces más que a mí. Hasta la próxima, con el favor del Señor.